Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos que nos están viendo por las redes. Dios los bendiga, pastores de la Iglesia Avivamiento. Dios los bendiga, amigos que nos están viendo por YouTube, por Facebook, por los grupos de la iglesia. Dios los bendiga en nombre de Jesús. Estamos hoy viernes, ¿verdad?, en nuestra sede de la Iglesia de Avivamiento Pueblo de Dios para llevarles una palabra para ser edificados en Cristo Jesús conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Padre, dirígenos, Señor. Espíritu de Dios, llévanos a toda verdad, llévanos a Jesús, conforme a tu palabra que dice que tú nos mostrarías a Jesús, nos llevaría a toda verdad y nos daría de Jesús. Hoy queremos tocar al Señor, queremos tocar al Cristo de Dios, queremos tocar al Hijo de Dios, Señor. Tú has puesto en nuestro corazón ese deseo. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que edifiques a la iglesia, me edifiques a mí conforme a tu palabra. Amén, amén. Vamos a leer en Juan capítulo 17, a partir del versículo 1. Dice tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén, amén y amén. Vamos a escudriñar la palabra, ¿verdad? Según la Biblia Reina Valera, dice que debemos conocer a Dios como el único Dios y a Jesucristo. Esta palabra, este título que se le da al Señor Jesucristo, originalmente significa a Jesús el Mesías. Entonces, si nos ponemos a escudriñar la verdad, nos damos cuenta que la vida eterna está en conocer el ginosco. La palabra conocer en el griego es ginosco, que es conocer, siempre estar conociendo. Pero me gusta que nuestro pastor nos ha enseñado algo, que también debemos permitir que Dios nos conozca. O sea, un conocimiento mutuo de conocer a Jesús como el Mesías, conocer a Dios como el único Dios verdadero, pero también permitir que Dios nos conozca a nosotros, abrir nuestro corazón a Dios. Es importante que nosotros conozcamos a Jesús como el Mesías. El Mesías es el Cristo. El Mesías es el que había de venir. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento en los Evangelios, vamos a encontrar muchas veces la palabra, las preguntas que le hacían a Jesús. Le decían: ¿tú eres el que había de venir? ¿Tú eres el Cristo? Porque el pueblo judío tenía una promesa que Dios le había dado a Abraham. El pueblo judío tenía promesas en la palabra que le había dado Dios al pueblo por medio del rey David, por medio del profeta Isaías, de que venía un Mesías, venía el Cristo, el enviado de Dios. Y nosotros debemos tener debemos ponerle mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco a Jesús como el Cristo, como el enviado de Dios, la Biblia empieza a tener sentido para mí. La Biblia empieza a darme luz, porque no simplemente voy a conocer a Jesús como el que murió en la cruz, o al Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, sino que voy a conocer a Jesús como el que había de venir, como el Cristo, como la promesa cumplida de Dios. Y ahí voy a estar seguro de que Dios todo lo que me habla en su palabra va a cumplir. Porque el Cristo es el cumplimiento total de la promesa de Dios. La encarnación
de Dios como Jesús, como el Cristo, como el que había de venir, como el Mesías, como el ungido, es el cumplimiento de la promesa. Y eso nos va a aumentar nuestra fe. Pero esto es por revelación. Yo quisiera hoy hablarte de esto. Es muy importante que Dios nos lo revele. Dice en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aleluya. Perdón, este es Gálatas 1:16. Disculpe, Mateo 11:27. Gloria a Dios. Fíjese que aquí nadie conoce el Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que es por revelación. ¿Ok? Nosotros debemos orar por revelación. El apóstol Pablo oró a la iglesia para que Dios le diera a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, en el ginosco de Dios. En Gálatas 1:16, el apóstol Pablo, hablando de él mismo, dice que cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea que Jesús es el encargado de revelar a Dios. El Padre revela a Jesús, pero Jesús es el encargado de revelar a Dios como el Padre amoroso que perdona a los pecadores, y el Padre revela a Jesús como el Cristo, el Mesías, el ungido, el que había de venir, y como su Hijo. Así se cumple la palabra profética. Fíjese que es por revelación. El apóstol Pedro estaba reunido con el Señor Jesús, estaban varios discípulos y el Señor Jesús le pregunta, esto está en Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La tremenda revelación, yo creo que esta es la revelación más grande que hay en la palabra para mí, que Jesús se ha revelado, Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el Jesús de la Biblia se ha revelado en mí como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, creo en que Dios cumple lo que promete. Que en el tiempo de David, que en el tiempo de Isaías, Dios prometió que venía el Cristo. Y hoy yo quiero que veamos esto, porque muchas veces podemos leer muchas veces la palabra, pero no hay una revelación de Jesús como el Cristo, sino como el Jesús histórico que murió en la cruz, o el Jesús que perdona los pecados. Sí, es bueno, pero aquí dice, el Señor Jesús le dijo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Aleluya. O sea, el Padre, nosotros debemos orar al Padre, Padre, revélanos a Jesús como el Cristo, como tu Hijo. Esta revelación, la misma palabra se complementa, la misma palabra se contesta. En el Salmo 2 está esta gran revelación, a Jesús como el Cristo y a Jesús como el Hijo de Dios. Porque si yo leo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que en él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, de repente recibo algo de Dios, pero cuando yo sé que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, porque me es revelado en el Antiguo Testamento de que Dios había prometido de que iba a entregar a su Hijo, iba a dar a su Hijo. Oye, es muy distinto.
mi fe aumenta y digo, aleluya, gloria a Dios. Dios cumple lo que promete. Y así como Él cumplió en Cristo, todas las promesas que Él me ha hecho en Cristo, las va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Fíjese el Salmo 2, y aquí aparté varios versículos del Salmo 2. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aleluya. Contra Jehová, contra Dios y contra el Mesías. Y sí se levantaron. Se levantó Herodes, se levantó Pilato, se levantaron los principales sacerdotes en contra de Jehová y en contra del Mesías, del ungido, del que había de venir. Fíjese. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aleluya. El rey Jesús. Yo publicaré el decreto. Y Dios dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí está. Dios envió a su hijo. Y esta palabra, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, significa que Jesús, el Hijo de Dios, fue engendrado por Dios y fue nacido en la tierra. Nació naturalmente como un hombre. Aquí se cumple, aquí se ve la palabra profética de parte del Señor que le mostró al salmista. El 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí está el poder del Hijo. Aquí el poder que Dios le ha dado al Señor Jesús. Y el 12 dice, honrad al Hijo, aleluya, para que no se enoje y perezca en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Gloria a Dios. Aquí está en el Salmo 2 la palabra profética sobre el Cristo, sobre el Hijo del Dios viviente que recibió Pedro. Acuérdense que la palabra, la revelación de Dios, la palabra de Dios no es de interpretación privada. La misma palabra te va a contestar, la misma palabra te va a llevar. Si usted tiene alguna pregunta sobre la palabra, la misma palabra le va a contestar, le va a dar la respuesta. Porque la palabra es profética y Dios responde en su palabra. Toda duda que tú tengas, Dios te la va a responder. Bueno, vea, Pedro recibió esa gran revelación que estaba en el Salmo 2. Porque Dios confirma las revelaciones por la palabra. Por eso es que debemos tener cuidado para que no se produzcan herejías, no se produzcan falsas doctrinas. Todo tenemos que filtrarlo por la misma palabra. La palabra te muestra la verdad, la palabra te contesta las dudas que tengas. Todo en la palabra. Pero qué importante es conocer a Jesús como el Cristo. Por cuestiones de tiempo, porque este tema hay que escudriñarlo, analizarlo. Tengo varios días orando y pidiéndole al Señor que me muestre en su palabra. Y es hermoso, porque mi fe ha aumentado después que Dios me revela que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Porque me ha hecho creer más en Él, de que Dios de verdad va a cumplir lo que me ha prometido en su palabra. La vida eterna es conocer a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque según Efesios 1:10, Dios reunió todas las cosas en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Cristo es todo. Cristo es sabiduría, es justicia, es santidad, es redención. Cristo es amor, Cristo es el gozo, Cristo es la paciencia, Cristo es la benignidad, Cristo es la bondad. Todo es Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Nosotros fuimos bendecidos en Cristo, en los lugares celestiales, junto a Cristo Jesús. Todo es Cristo porque el Padre le entregó todo al Hijo. Aleluya. Mire, fíjese, vamos a ver
En el libro de Mateo y en el libro de Juan nos muestra a Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿verdad?, era primo de Jesús. Debemos orar por revelación, porque muchas veces podemos conocer a Jesús como a Jesús de Nazaret, pero no lo conocemos como el Cristo. Juan el Bautista era pariente de Jesús. Juan el Bautista era un hombre ungido de Dios que vino a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Juan el Bautista oyó la palabra de Dios cuando dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Vio el Espíritu como paloma. Juan el Bautista vio eso. Y Juan el Bautista cumplió su palabra. Jesús conocía a Juan el Bautista de pies a cabeza. Él le dijo: Juan el Bautista es el que preparó el camino del Señor. Juan el Bautista, no ha habido profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no conocía a Jesús como el Cristo. Vea esto. Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, que estaba ya a punto de ser sacrificado, ¿verdad?, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿tú eres el que había de venir o esperaremos a otro? Aleluya. Juan el Bautista, un pariente de Jesús, me imagino que cuando estaban pequeños crecieron. Pero Juan el Bautista no sabía que Jesús era el Cristo. Aleluya. Eso me da a entender que puede estar Jesús aquí al lado y lo puedo ver, pero no reconocerlo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan el Bautista no lo conocía, no había tenido esa revelación, y Jesús le responde: mira, dile que los ciegos ven, los cojos andan, y se está predicando al Señor. Le dice a los discípulos: o sea, yo soy el Cristo, yo soy el que había de venir, porque se está cumpliendo en mí la promesa del Padre. Pero es por revelación, porque podemos leer toda la Biblia y no podemos tocar al Señor como el Cristo, como el Hijo de Dios. Lo contrario de Pedro. Pedro era del vulgo, sin letra, era un pescador, estaba conociendo a Jesús, no era ni amigo de él ni nada, pero Jesús lo llama, y Pedro, lo que vimos ahorita, recibió esa gran revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y vuelvo y lo repito, debemos tener cuidado al leer la Biblia. Si estamos leyendo la Biblia como un libro histórico, sin revelación, o estamos conociendo a Jesús como Jesús de Nazaret. Sí, tú conoces a Jesús, tú sabes quién es Jesús. Sí, ese fue el que murió en la cruz por mí. Ese sí, ¿qué fue lo que le hizo Pilato? Bueno, sí, Pilato lo azotó, creo que fue. Y vi en la película que se lavó las manos Pilato. Ahí no hay revelación como Jesús el Cristo. Nosotros debemos escudriñar las Escrituras, porque dice que esa Escritura va a dar testimonio de Jesús como el Cristo, como el ungido, como el que había de venir. El pueblo de Israel estaba ansioso esperando al Cristo, y vino a ellos, el Cristo vino, y ellos no lo conocieron. No produjo el ginosco, el conocer de Dios, que es por medio de una revelación de Dios revelándonos al Hijo. Igual una revelación del Padre por medio del Hijo. El Padre revela al Hijo, el Hijo revela al Padre. El sumo sacerdote, en Mateo 26:63, Caifás, tenía a Jesús en su cara, enfrente. Un sumo sacerdote que se sabía la Torá de arriba abajo, de abajo arriba, sabía todo. Sabía, un hombre estudiado, pero nunca, hasta ese momento, se ve que no había recibido la revelación de que el que tenía enfrente era el Cristo, el que había de venir, el que él estaba esperando.
Él le pregunta, ¿tú eres el Cristo? En Mateo 26. Yo te hago esta pregunta hoy y me la hago a mí mismo. ¿Conozco a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido? ¿Sabía que nosotros somos cristianos porque nosotros venimos del Cristo, del ungido? Entonces somos cristianos simplemente porque soy cristiano, porque tengo al ungido. Recibí al ungido simplemente, pero tú eres cristiano de tal denominación, tal denominación. No, yo soy cristiano porque tengo al ungido simplemente, hasta ahí. Porque si me voy más allá, no estoy dando testimonio de la palabra. Somos cristianos porque tenemos al Cristo, tenemos al ungido. Aleluya. El apóstol Pablo, en Hechos 9, el apóstol Pablo no estaba buscando de Dios, más bien estaba metiendo presos a los cristianos, estaba azotando a los cristianos, iba camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, y el Señor se le presentó. Aleluya. Vamos a leer esto, esta parte de Hechos que es tremenda. El Señor se le presenta, fíjese, no estaba buscando ni de Dios. Pero cuando es por revelación, Hechos capítulo 9, bueno, el Señor se le presenta, cae a tierra, inmediatamente el apóstol Pablo, temblando con miedo, le dijo, ¿quién eres, Señor? Reconoció a Jesús como Señor. Y me llama la atención que después de esta gran revelación de Jesús como el Cristo, como el que había de venir, el Hijo de Dios, dice en Hechos 9:8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días estuvo. Fíjense, después de los 3 días va Ananías, le impone las manos, recobre la vista, come, lo bautizan y dice en el 9:17, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjese, 3 días por aquí y algunos días, no estuvo 3 años, 5 meses, no, algunos días, pocos días, pero recibió una gran revelación. Y yo te digo esta mañana, no importa que tú tengas un día de haber conocido al Señor, no importa que tú tengas 3 días, tú puedes dar testimonio. Si de verdad Dios se te ha revelado como el Cristo, como el Hijo de Dios, a Jesús, tú estarás lleno del Espíritu Santo y podrás predicar con poder. Fíjese lo que dice el 20. Enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo en la sinagoga. Fíjese, este hombre, fíjese qué grande es Dios. Tenía la cabeza llena del Antiguo Testamento, de la ley. Este era un hombre fariseo, Pablo. Conforme a la ley era irreprensible, o sea, sabía de todo de la ley, pero no conocía a Jesús como el Cristo. Y me imagino como fariseo estaba esperando al Señor. Y fíjese, cuando usted lee la palabra en la letra, que no lee la palabra pidiendo la revelación, orando, humillándose. Yo le recomiendo hoy, no pidamos tanto por cosas materiales. Doble rodilla, ayune por revelación. Haga vigilias por revelación. Haga oraciones por revelación. Revelación de Jesús. Fíjese, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y la gente decía, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Gloria al Señor. En un instante recibió la revelación que Cristo, que Él era el Cristo,
Él era el Hijo de Dios y cambió totalmente su vida. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo de que Dios puede sacar de lo vil lo precioso. Porque el apóstol Pablo era un hombre que Satanás lo utilizó para hacerle daño a la iglesia. Pablo no conocía al Señor y en pocos días reconoció y predicaba que Jesús era el Cristo. Él mismo habla en la palabra en 2 de Corintios 3, del 14 al 17, que los judíos tenían un velo, hasta el día de hoy tienen un velo los judíos. Que aunque lean a Moisés, el velo está puesto, pero el velo es quitado por Cristo. Aleluya. Él reconoció, yo tenía un velo, yo perseguí a la iglesia, yo era esto porque no conocía a Jesús como el Cristo. Cuando recibí esa revelación cambió mi vida. Así yo te digo hoy, tú quieres que tu vida cambie. Tienes que orar, pedir revelación a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Porque cuando tú recibas esa revelación, esa luz, todo lo que es de Cristo viene a ser tuyo. Todas las cosas las reunió Dios en Cristo. Cuando reconoces al Señor Jesús como Cristo, reconoces que toda la Biblia es una revelación de que todo lo expuesto allí se ha cumplido ya en Cristo, el Mesías, el que había de venir. Y toda la Biblia te es clara, porque toda la Biblia es una revelación para dar a conocer, uno, al único Dios verdadero, y dos, al Cristo que fue enviado por el Padre. Toda la palabra se cumplió y se sigue cumpliendo en Cristo, el ungido enviado de Dios. Toda la Biblia empieza a ser clara para aquel que conoce al Señor Jesús como el Cristo de Dios. Dice 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Gloria a Dios. Y Juan 20, 30 y 31 dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo esto tengáis vida eterna en su nombre. Aleluya. O sea, nosotros no vamos a creer en Jesús, sí, el Jesús de la pintura o el Jesús que está ya crucificado. Dios nos va a dar la gran revelación de su palabra, que Jesús es el Cristo. Aleluya. Cuando yo creo que Jesús es el Cristo, todo se cumple en mí. Porque el Cristo es la suma de toda la palabra. La suma de toda la palabra es verdad. Por eso es que debemos leer la palabra. Lo que está en el Nuevo Testamento tiene que ser confirmado en el Antiguo Testamento. Y lo que esté en el Antiguo Testamento debe ser la sombra del Nuevo Testamento. Debe ser la profecía del Nuevo Testamento. No nos salgamos de la palabra, no nos salgamos de la Biblia. La misma Biblia nos va a revelar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, conforme al Salmo 2. Hermanos, bendiciones. Le doy gracias a Dios por darme este privilegio de poder compartir hoy esta palabra. Y quiero orar para que Dios nos dé este espíritu de sabiduría y revelación, así como se lo dio a Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Te damos toda gloria y toda honra. Padre, oro para que tú, conforme a tu palabra, nos des, Señor, al que esté oyendo este mensaje, que tú puedas revelarle a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oro por la iglesia, oro por mi nación, Señor, para que tú reveles a mi nación, así como le revelaste a Pablo. Tú no tienes acepción de personas. Padre, empieza a escoger tus instrumentos, Señor, y revélale a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, gracias por este momento. Yo te bendigo, Señor, y reconozco, Jesús
es el Mesías. Jesús es el que había de venir. Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, conforme a tu palabra. Amén. Amén.